Ya, parto de nuevo. Me voy a devolver un poquito. Tengo azufre, metano, que están en fase gaseosa, se juntan con, ¿cierto?, la corriente 10 del reciclo, se compone la corriente 3, en esta corriente 3 es la que entra al reactor, va a ir al separador donde, por enfriamiento, ¿cierto?, vamos a separarlo, por aquí se van a ir los livianos, los gases, y por aquí, ¿cierto?, se va a ir la corriente líquida, la cual separamos por un lado el disulfuro de carbono y por el otro lado el azufre. Esto pueden ser 2 etapas, podemos ver qué es lo que podemos hacer. Bien, entonces yo estaba explicando que teníamos 1000, ¿cierto? Que habíamos puesto 1000, que necesitaban 4 moles, entonces para determinar el número de moles de azufre, tomábamos el flujo de metano, lo dividíamos por peso molecular, lo multiplicábamos por 4 y por el peso molecular del azufre, y eso teníamos 8000. Y la corriente 1 más la 2, ¿cierto? Y la corriente 10 nos da la 3. Y en la corriente 3 tenemos lo que ingresó de metano, lo que ingresó de azufre, entonces aquí se está recirculando azufre, que es una parte importante, se está recirculando disulfuro de carbono, también se está recirculando ácido sulfídrico. Entonces la corriente 4, lo que sale es el número de moles de metano, que es el flujo de metano en kilos por hora, digo por su peso molecular, ¿cierto? Por 1 menos H3, que es la conversión, H3 es la conversión, y lo multiplicamos por el peso molecular. Ustedes pueden decir, pero no hay para qué dividirlo por el peso molecular, después lo multiplicamos. Sí, pero yo lo estoy haciendo siguiendo todo el proceso para que no nos equivoquemos. El azufre que viene, parte de ese azufre se va a usar en función del metano que reaccionó. Entonces tenemos 4 moles por la conversión, por el número de moles de metano, por el peso molecular, y eso nos da el azufre que sobra. El disulfuro de carbono es el disulfuro que se está recirculando, que está ahí en F24, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos acá, ¿cierto?, lo que se genera. ¿Sí? Lo que se genera. Que es, ¿cierto?, los moles de metano son los mismos. Y en el caso del sulfídrico, lo mismo, ¿sí? Pero aquí por 2, porque son 2 moles. Eso nos lleva a la corriente 4, y la corriente 5 y la corriente 6 lo hacemos con los factores de separación. ¿Ya? Y con eso cerramos nuestro balance. Entonces ahora nos vamos a preguntar, veamos el balance global. ¿Qué es lo que entra? Entra la corriente 1 más la 2, que son 9000 kilos por hora. ¿Qué es lo que sale? La corriente 5 y la 7. La 5 y la 7. Lo sumamos acá y me da 9000, ¿cierto?, kilos por hora. O sea, globalmente esto coincide. Miremoslo desde el punto de vista del carbono. ¿Dónde entra carbono? Carbono solamente entra en el metano. Entonces tomamos los moles de metano, ¿cierto? ¿Sí? Los moles de metano los multiplicamos por 12, que es el peso molecular del carbono, y nos da 750. No entra en ninguna otra parte metano. ¿Dónde sale metano? Bueno, perdón, ¿dónde sale carbono? ¿Cierto? Carbono va a salir en la 5 y la 7. Entonces tomamos la corriente 5 más la 7, la multiplicamos por 12 y la dividimos por el peso molecular, ¿cierto?, del metano. Después sale carbono en el disulfuro de carbono y hacemos lo mismo, y nos da 750. Lo mismo hacemos para el azufre. Entonces, si tuviéramos, ¿cierto?, debiéramos seguir con el hidrógeno, pero eso lo hacen ustedes. Ya. Vamos ahora a mirarlo del punto de vista del balance. Ya, un poquito más acá, un poquito más chico. Ahí. Ahí. Ya. Cuando estamos de las 4 a las 5, de las 4 a las 5, decimos que se va a ir todo el metano, que no se va a ir el azufre. Yo le puse 5%, ahora le voy a poner 1%. ¿Ya? Y estoy esperando la pregunta de don Gabriel, porque Gabriel, usted no me pregunta nada. Gabriel, ¿Sí? usted no me ha preguntado nada, me mandó un mail, WhatsApp, que le enseñe reciclaje, y ¿por qué no ha preguntado nada? ¿Ya? Estoy mirando de nuevo. Entonces, si nosotros vemos aquí la corriente 6, ¿cierto? La corriente 6 que está ahí, ¿sí? Viene, ¿sí? La corriente 6 la determinamos la 4 menos la 5.
La corriente 6 entra, ¿cierto? Y aquí tenemos, entra la 6, ¿sí? Entra la corriente 6 y sale la 10. Entre la 6 y sale la 10 tenemos factor de separación y la corriente 7 la determinamos por diferencia. Pero tenemos la corriente 10, y esta corriente 10, ¿cierto?, va a ser alimentada aquí en la 3. Fíjense que la corriente 10 está en la letra K, columna K. La 3 tiene la D, que es la corriente 1, la E, la corriente 2, y la K, la corriente 10, y se produce el reciclo. ¿Qué fue lo que se hizo para hacer esto? Bueno, se modificó el Excel. ¿Ya? Voy a archivo, me voy a opciones, me voy a fórmulas, y dice acá, dice aquí, habilitar cálculo iterativo. Le pongo un ticket, le digo 200 iteraciones, etcétera, ¿sí? Y lo voy a hacer en forma automática. ¿Sí? Y eso hace que esto itere. Eso es todo. Entonces ahora ya le digo las características, ¿cierto?, que puede iterar, y eso fue lo que hizo. Para que ustedes se den cuenta, ¿cierto?, voy a agrandar un poquito esto para que se vea un poquito más grande, no tanto, por ahí. ¿Ya? Y yo voy a cambiar un factor de este 99, ¿cierto? Lo voy a cambiar a 89. Ahora lo cambié. Lo cambié, iteró y ya corrigió. Eso es lo que se demora. Lo voy a hacer de nuevo, le voy a poner 80. Lo voy a apreté el Enter. Eso fue lo que se demora. ¿Ya? Para ustedes es prácticamente imperceptible, digamos, la velocidad con que itera, y ahí está el resultado. Entonces, al hacer esto, ¿cierto? Yo ahora tengo el separador, como les decía, pueden ser unidades que pueden ser combinaciones de absorbedores, condensadores, etcétera, y de esta manera, ¿cierto?, enseñamos el reciclo, enseñamos el balance de materiales global, y por átomos, que fue lo que nosotros revisamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que en la corriente 3 exista sulfuro de hidrógeno, ¿Existe aquí cosa? H2S? Ah, yo esperaba la pregunta. Claro. Entonces, esto viene porque yo puse factores de separación, ¿te fijas? Entonces tú dices, es que esto, no quiero esto. Quiero que esto sea 0,01. Entonces me voy, ¿cierto?, a datos. Voy a datos, análisis de hipótesis. Quiero que ese número sea 0,001. ¿Y de quién depende que aparezca, ¿cierto?, en esta corriente, y podríamos decir, bueno, depende del factor de separación 4. ¿Sí? Entonces, vamos a decir aquí, tengo un problema, porque Apriete la flecha que va hacia arriba, profe, al lado de cambiando las celdas. Le va a permitir moverse en el Excel buscando las. entonces, aquí, ¿cierto?, yo voy a decir que este factor es el que voy a hacer variar. Me voy a volver, estoy diciendo que quiero manipular ese factor de separación, y le digo que lo haga. Y no pasa nada, ¿cierto? Volvamos a hacerlo. Yo quiero que este número, ¿cierto?, se achique. Sea igual a 0,001. Y para eso voy a mover este factor de separación. Parece que no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, lo volvemos a hacer. Ese valor que está ahí, sí, quiero que sea 0,001.
Y se lo voy a atribuir, ¿cierto?, a este factor de separación. Tampoco pasó nada. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tengo un problema. Veamos dónde viene este. Esto viene, ¿cierto?, D0, E0, K25. Vamos a ver K. K25. Tiene un factor de separación, ¿cierto?, que está multiplicando a I25 por E, ¿sí?, 33. Tiene un 2 ahí. Pongámosle un 1. Entonces la pregunta del millón, profe, ¿y por qué ahora le funcionó y antes no le funcionaba? ¿Qué dirían ustedes? Pero en respuesta. Ahora le voy a poner 0,01. ¿Alguna respuesta, alguna propuesta? Bueno, a veces el Excel, ¿cierto?, cuando hace iteración en una variable o más de una variable, puede suceder, ¿cierto?, que el método de búsqueda que utiliza no sea el adecuado. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, si ahora lo hacemos de nuevo, esto era 2%. No, 3%. Ahí, 3%. Ya voy a buscar objetivo que está en datos. Objetivo, le digo que yo quiero que ese número, ¿cierto?, sea 0,5. Para eso, modifique este valor. E33. Este número queríamos que fuera chico, me fui para acá, buscar objetivo, está bien, 25, quiero que el valor sea 0,5 y para eso ¿se fijan que no vuelve? Entonces, eso es por el método de búsqueda. Si yo le pongo ahora 0,1, y ahí lo tiene. ¿Ok? Bien, entonces ustedes pueden, ¿cierto?, ponerse a jugar con los factores de separación y eso va a ir de la mano, ¿cierto?, con lo que ustedes pueden entender son los equipos principales. Ahora nos vamos a ir a la clase. ¿Sí? Profesor, Dime. disculpe, tengo una consulta. Por ejemplo, esos valores de porcentaje o factores de separación uno los va a ir probando hasta que llegue el momento o como que calce, ¿no es verdad? Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Pero mi duda era al momento de diseñar el equipo o de cotizar el equipo, Exactamente, eso es lo que ¿se vamos a aprender logra? hoy día. Ah, ya, En unos minutos. ¿Sí? ya. Esto está en el aula y está con mucho detalle, digamos. Yo me voy a ir saltando algunas partes y voy a llegar a lo que tú me acabas de preguntar. Entonces, aquí está la estructura mínima de un proceso. Hay corrientes de recirculación, ¿cierto? Recirculaciones, digamos, entre dos equipos, recirculaciones más globales, y cosas que son importantes. Primero acondicionamos las materias primas, en este caso particular el azufre lo tenemos que llevar a la fase gaseosa. Después reacción química y después separación de productos. Este diagrama es la ingeniería química. Esto es lo primero que les deben haber enseñado en primer año. Esta es la ingeniería química. Siempre hay una reacción química, siempre acondicionamos las materias primas y después separamos los productos. Unos se reciclan y otros se van a convertir en productos. Acondicionamiento de las materias primas, ¿cierto? Lo que nosotros
típicamente vamos a sacarle agua, típicamente azufre, mercurio, que nos van a inhibir el catalizador, lo van a envenenar. ¿Ya? Vamos a retirar algunos compuestos que a lo mejor nos afectan la selectividad de la reacción. Y vamos a ponerlo en las condiciones, ¿cierto?, de presión, temperatura, la fase que corresponde para que tengamos la reacción. La reacción química, ¿cierto?, es un proceso en que Lavoisier nunca se les olvide, ¿cierto?, la masa, ¿cierto?, lo que entra va a ser igual a que sale, pero se van a desaparecer y van a aparecer nuevos compuestos químicos. ¿Sí? Entonces es bien importante entender acá cómo opera esto, pero después vamos a mirar un poco reactores químicos. Después vamos a tener la separación. Entonces aquí la pregunta que yo les hago, ustedes me podrían dar a lo menos 3 criterios para elegir cómo separo un conjunto de productos. 3 criterios. Uno sería la temperatura de ebullición, ¿sí? El otro, La solubilidad la solubilidad. El otro, y densidad. también podría ser por densidad, ¿cierto? ¿Sí? Y yo los puedo separar. Ya, muy bien, gracias. La corriente de recirculación. Siempre vamos a tener recirculación cuando tenemos una reacción química. Si la reacción química no es completa, vamos a recircular, ¿sí? Vamos a recircular. Hay algo que es bien importante para del proyecto de transición energética. Normalmente, ¿cierto?, la reacción química es exotérmica. Y lo que yo hago, ¿cierto?, es calentar la entrada. Cuando yo hago el acondicionamiento, es calentar la entrada con la salida, ¿cierto? Esto no es un reciclo, sino que es un intercambio de calor, ¿cierto? Esta corriente que viene fría la caliento con esta corriente que está caliente. ¿Sí? Entonces aquí empezamos con la pregunta que me hicieron. ¿Ya? Un diseño de procesos tiene por objetivo definir un sistema de procesamiento teniendo en cuenta los siguientes criterios: desarrollo sustentable, factibilidad técnica, rentabilidad. ¿Cierto? Y surgen las siguientes preguntas. ¿Ya? Aquí, cuando yo estoy haciendo esto, aparecen cosas que son muy importantes, que es lo que está abajo. Dice, en esta etapa típicamente implica un 3 a 4% de la inversión, pero puede terminar el 80% de los costos. Entonces, esto es muy, muy importante saber dónde yo tengo que profundizar y dónde no tengo que profundizar. Entonces, la pregunta son, ¿qué equipo de dimensiones se requiere? ¿Cómo se conectan los equipos con corrientes de proceso? ¿Cuáles son las condiciones de operación más adecuadas? ¿Cuánta energía se requiere y cómo se transmite? ¿Qué cantidad y cómo se incorporan los químicos, aditivos y catalizadores? ¿Y cuál es la rentabilidad del proceso? Entonces, estas preguntas son las que ustedes van a empezar a contestar. La idea es que la semana que viene, los diagramas de flujo que ustedes nos entregaron, ¿cierto? Ya empecemos a pasar de diagramas de flujo, ¿cierto?, de caja a diagramas donde empecemos a poner los equipos. Esto, ¿cierto?, la secuencia, ¿ya?, es lo que hoy día veíamos. Detección de la necesidad real o potencial que puede cubrirse con un producto adecuado para introducir al mercado. La pregunta del hidrógeno. ¿El hidrógeno a quién se lo vamos a vender? Yo no produzco hidrógeno porque quiero demostrar que técnicamente sé producir hidrógeno. Yo produzco un producto porque tiene un mercado. Entonces, como súper importante asociarlo al mercado. ¿Ya? Eso es lo que voy a ver de ahí porque me interesan otros temas que quiero verlo. Le insisto, esto es material que está en su aula y no hay problema. Me voy a saltar varias cosas acá. Yo les sugiero que lo vean. Y vamos a seguir desde aquí. La producción de ácido sulfídrico, ¿cierto? Perdón, de ácido sulfúrico en Chile, ahí hay datos de hasta el 2016. Estamos hablando de una planta de ácido sulfúrico. Entonces llega el SO2 más impureza, hago la limpieza de gases en un aparato que se llama un scrubber. Genero SO2, ¿cierto? Lo enfrío en torre empacada. Tengo el soplador principal, ¿cierto? La gente de la transición energética aquí, 30 megas. Precaliento, hago el proceso de contacto, ¿cierto? El reactor. Saco el SO3 y lo mezclo con agua en el absorbedor y genero ácido sulfúrico.
ese ácido sulfúrico concentrado se utiliza en secado. ¿En secado en qué sentido? En secado, ¿cierto? Para limpiar el agua que trae después de esta parte que está. Entonces, empezamos a mirar, ¿cierto?, dónde hay plantas de ácido sulfúrico. Entonces, hay plantas de ácido sulfúrico, ¿cierto?, en los tostadores, en plantas de sinterización, a la salida de los reactores flash, en los convertidores, ¿cierto? Y aquí ustedes ven qué metal es el que se está convirtiendo y cuál es el porcentaje CO2. Entonces, una planta de ácido sulfúrico que está entre el 1 y el 8% es totalmente distinta, ¿cierto?, a una planta que tenemos que está entre el 10 y el 20. ¿Ok? El diseño de esa planta es totalmente diferente. Entonces, si la pregunta ustedes podrían decir, ¿por qué es diferente? Claro, porque cuando tengo entre el 1 y el 8% de CO2, lo más probable es que yo voy a tener que calentar, voy a tener que agregarle energía para calentar esos gases para que efectivamente la reacción pueda partir. Entonces, la variabilidad de las materias primas es un tema súper importante y que de alguna manera uno lo tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la planta de ácido sulfúrico, ¿cierto?, tiene la materia prima, son los gases, pero estos gases cambian, y ya les vamos a mostrar un poquito más adelante. Entonces, nos vamos a ir con los equipos y aquí vienen las preguntas. ¿Este Venturi Scrubber para qué sirve? Bueno, este Venturi Scrubber sirve para lavar los gases y captar las partículas. ¿Ya? Entonces está entrando el gas, está entrando líquido, ¿cierto? Hay unos alimentadores tangenciales. Este concepto es del Venturi Scrubber, ¿sí? Y esto sube o baja dependiendo del flujo, por ahí van a pasar, y acá va a salir el líquido, se va a separar, y vamos a tener el gas lavado. Podemos tener otro tipo, ¿cierto?, otro tipo de lavado. Está entrando el flujo de gas por aquí, entra el líquido, entra más líquido, y aquí tenemos una garganta que se ajusta, ¿cierto? Aquí está la separación, sale el líquido y por aquí sale el gas. ¿Sí? Me va a quedar hasta ahí. Entonces la pregunta que me hacían ustedes, bueno, ¿uso ese equipo? ¿Uso el anterior? Entonces, esa es la etapa en que nosotros vamos a entrar ahora a partir de hoy día. Ustedes en el diagrama de flujo que presentaron de cajas tienen que empezar a poner equipo. Y si hay alternativas de equipo, ponen las alternativas de equipo y los vamos a ir analizando cuál sería la más adecuada. Bueno, aquí tengo una torre que enfría, ¿sí? Ingresa por aquí el gas, ingresa el gas, pasa por un relleno, está entrando líquido que está frío, y va a salir el gas, ¿cierto?, saturado y más frío. ¿Ok? Entonces es un intercambio de calor, ¿cierto?, pero donde no hay área de transferencia, sino que es el contacto íntimo entre el gas y el líquido. Una pregunta para que... ¿Con qué criterio defino el flujo de líquido mínimo aquí? Le voy a preguntar a los jefes, a ver. Sebastián, ¿con qué criterio define el flujo de líquido mínimo acá? Como es necesario quizás para que no se produzca inundación en los platos. Flujo de líquido mínimo. El flujo de líquido mínimo, señores, es la humectación del relleno. Hay un flujo de líquido mínimo para la humectación del relleno que está mucho antes que el flujo de la inundación. ¿Ok? Ya. Acá. Doña Vanessa. ¿Con qué criterio decide usted el diámetro de esta torre? El diámetro de la torre. Vanessa. ¿No estás, Vanessa? No está, parece. Javiera, jefa de Divine, ¿me podría decir el diámetro de la torre? ¿Con qué criterio lo decide? Para que me alcance el plato y la canalización, ¿o no?
para que te pero alcance. que no se me inunde. Normalmente el diámetro de la torre, ¿cierto? Normalmente el diámetro de la torre, ¿cierto? Tú lo vas a definir del punto de vista de la inundación, que tiene que ver con la velocidad. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de diseño si yo te dijera velocidad de diseño del gas? ¿Cuánto? Un numerito, sí. 0,1 metro por segundo, 1 metro por segundo, 10 metros por segundo, 100 metros por segundo. Mm, Entonces, cuando tú tengas un hijo, ¿cierto? El médico va a decir, mire, su hijo no tiene fiebre, tiene 42. Y tú le vas a decir, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, son números que uno tiene que tener en la cabeza, porque somos ingenieros, estamos diseñando. O sea, tenemos que tener algunos valores. Con 1 metro por segundo, típicamente uno puede decir, mire, el diámetro de la torre, ¿cierto? Va a ser diámetro al cuadrado, cuarto veces pi por la velocidad, me da el caudal. Conozco el caudal y puedo despejar el diámetro. 1 metro por segundo. Pueden cambiar, pero con un criterio aproximado, 1 metro por segundo. Ya. Aquí tenemos, ¿cierto? Un intercambiador de tubo y carcasa, que es un condensador. ¿Sí? Vanessa se fue, ¿o no? Parece que se fue. Ya, vamos a volver. Gabriel, ¿tú me podrías decir por qué lado este es un, ¿cierto? Es un enfriador de gas con agua. Ok. Water inlet, cooling water outlet, con gas. ¿Por qué el gas está yendo por los tubos? Es un enfriador de gas, ¿no? ¿Sí? Seguramente tiene que ver con que si hay una fuga de gas, o sea, que siempre el líquido, o sea, el fluido caliente tiene que ir por los tubos, por un tema de seguridad. No, eso es mentira, eso es falso. El que te enseñó eso miente. No, eso no es así. Puede ser al revés. Don Gabriel, el coeficiente de transferencia de calor del gas respecto del agua, ¿cuál es más grande? Coeficiente de transferencia de calor del gas respecto del agua. Estamos mal, ¿eh? Mira, el coeficiente de transferencia de calor del gas debiera, en ese caso, va a ser, suponte, del orden de 500. Y el del agua va a ser del orden de 5000. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero que, por un lado, el gas tenga una pequeña caída de presión. Se produce una menor caída de presión por los tubos, porque no hay cambio de dirección. Dos, como tengo varios tubos, esos tubos los puedo poner, ¿cierto?, de diámetro pequeño y lograr una alta velocidad. Tres, a los tubos le puedo poner, ¿cierto?, muchos tubos. Con eso aumento el área. El agua, ¿cierto?, no es la que controla el proceso de transferencia de calor. El agua tampoco tiene problema de caída de presión. Pero ¿cuál sería la caída de presión del agua típica, Gabriel? La verdad no sé. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. La caída de presión de un gas, la máxima, es 3 psi. La caída de presión del agua, 10 psi. ¿Ya? Los criterios de diseño. Ya. Aquí tenemos un Venturi Scrubber, ¿cierto? Donde tenemos distintas formas, ¿sí?, de donde estamos metiendo el líquido, y también podemos aventurar cosas. Aquí tenemos distintos equipos, ¿no? Esta es una columna de flotación de la cual nosotros tenemos varias columnas de flotación ahí en el LOW, donde don Juan Llanato, el artista de esto. Aquí tenemos un reactor que tiene un lecho catalítico, ¿sí? Una patente ahí. Otro reactor. Bueno, y así ustedes pueden ver, hay millones de equipos. Ya. Esto es lo que la gente de la planta de ácido sulfúrico de la transición energética, ¿se acuerdan o no? Esta es la clase que yo les voy a hacer cuando ustedes me lo indiquen. Este es el producto final que ustedes van a entregar. Y aquí donde, ¿cierto?, don Fernando les habla de las normas. Fíjense lo que sale aquí abajito. No, me pasé. Dice ahí
Cabernet Chemetics. Ahí va a decir, ¿cierto? Boom Ingeniería. Y va a aparecer todo para quién hicieron el trabajo, etcétera, etcétera. Estos son estándares que ustedes tienen que aprender. Entonces, esta es lo que nosotros llamamos la matriz, el diagrama de flujo con la matriz de corriente. Hacemos un zoom a la matriz de corriente. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿cierto? La corriente, el nombre de la corriente, la temperatura, la presión, los flujos en kilomoles por hora, ¿cierto? Porque hay reacciones químicas, flujo total en moles, flujo total en masa, AM3, AM metros cúbicos hora. Don Sebastián, ¿qué significa? Don Sebastián, ¿Sí? ¿qué significa AM3? Lo que estamos viendo ahí. ¿Metros cúbicos de aire por hora? De un gas, pero ¿qué significa la A? Entonces, aquí, para que recordemos, existe la N metros cúbicos por hora. N es normal y significa que la temperatura es 0 grados Celsius y una atmósfera. Si es A, es actual, o sea, 27,1 grados, ¿cierto? Y menos 1270 kilopascales, ¿cierto? Referidos a la atmósfera local. Bueno, después viene el porcentaje de CO2, que es una cosa relevante en este caso, la entalpía, la densidad, la viscosidad. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. No para la semana que viene, pero esto es lo que ustedes tienen que presentar. Seguimos avanzando y aquí ustedes pueden ver que está lleno de datos. ¿Ya? Bueno, los totales ya los vimos, pero esto es lo que me interesa, y con esto vamos a terminar, que les quede en la retina. Profesor. El diagrama del flujo de procesos con la matriz de corriente. Esto es lo que ustedes tienen que construir. Aquí está la parte, exclusivamente la parte del reactor, ¿cierto? Y el absorbedor. La planta es más grande. El nivel de datos que hay se los vamos a entregar. Pero súper importante, ¿cierto? Que ustedes entiendan de que este es el documento que nosotros vamos a generar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, ¿esos datos o esos valores como de condiciones, eso lo entrega algún programa o son cálculos a la mano? ¿Cuál es el curso? ¿Cómo se llama este curso? Diseño de proceso, ya. No, el curso del espejo, ¿cierto? Ah, Que sí. está sentado al lado de su polola, hermana, mamá, le mete la mano a la cartera, tiene un espejo. Toda mujer tiene un espejo en la cartera. Ahora se mira en el celular, pero es lo mismo. Esto lo tiene que hacer usted. Y aquí, ¿cierto? Cuando yo les dije, oye, se tiene que cumplir el balance carbono, el de azufre, vamos preparándonos para eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es la tarea para la semana que viene? ¿Cierto? Avanzar de los diagramas en bloque que tiene usted a poner equipo y empezar a poner datos. ¿Ok? Ya. ¿Quién es el jefe de la planta de litio? ¿Sebastián? El litio acá. No te estoy viendo, así que ¿quién es el jefe de la planta de litio? ¿Cómo se llama? One Track Design. One Track Design, ok. Sí. Tenemos que ver, ¿sí? Nos tenemos que ver, Sebastián, porque les tengo que pasar información de todas las especificaciones que hay, ¿ya? Entonces yo voy a subir ese archivo para que la Irene lo suba al aula, y si ustedes tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Ya, ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, para poder hacer el diagrama con los equipos, sí o sí tendrá que ser en vicio. Sí, lo pueden hacer en vicio, si no es ningún problema. Pero acuérdate que nosotros, el esfuerzo, digamos, de usar la herramienta más adecuada es vicio, ¿sí? Esto normalmente se dibuja con CAD, pero eso que tuviste ahí está hecho en CAD. Pero la idea es que usted use la mejor herramienta que pueda, ¿sí?
¿Qué Ok. digamos que me indiquen cuándo quieren la clase de ácido sulfúrico? ¿Sí? ¿Estaríamos listos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, don Fernando? No, ninguna. Estamos bien. Paso a paso. Profesor, Dígame. acá el grupo de producción de hidrógeno, en el caso de que vamos a evaluar claramente, le vamos a echar una segunda pensamiento a lo de la planta de osmosis, en caso de que como solución diera también diseñar una planta de osmosis Ariel, no o... te voy a hacer que diseñe la planta osmosis, la vas a especificar solamente. Así que no te preocupes. ¿Ya? No va a ser parte de tu proyecto, es parte como un equipo. Todos ustedes tienen que diseñar un equipo. Ya, por ejemplo, el caso del litio van a tener que diseñar el reactor del litio, obvio. Pero los otros equipos lo van a especificar. Entonces, dentro de poco vamos a aprender qué es diseñar y qué es especificar. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, Profesor, una última consulta. dime. ¿Las clases grabadas, dónde se van a ir subiendo? ¿Dónde Yo voy a la, yo consultar? la subí al Drive, al Google Drive. Ahí están. Ah, ya, ya, listo. ¿Ya? Así que esta la termino y la subo y le voy a decir a Irene que les cuente cómo poder entrar y todas las cosas. ¿Sí? Ya, listo. Ya, profesor, Ok. muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos el lunes. ¿Sí? El lunes le decimos quién ganó la competencia y el lunes lo que le estoy pidiendo son los diagramas de flujo de bloque a equipo. ¿Está bien? Si tienen dudas, Ok. ¿qué equipo pongo? Ponen dos alternativas y las analizamos. ¿Sí? Listo, profesor. Ok. Ok. Chao. Buenas noches. Muy Chao. buena Chao, profe. semana. Chao. Días que todo bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Que le vaya muy bien. Igual.